Mi hermano menor se acostó con la prometida de nuestro hermano mayor, pensó que había ganado y destrozó a nuestra familia. Pero lo que pasó después nos dejó a todos completamente sorprendidos. Yo, un hombre de 28 años, crecí en un pueblo pequeño cerca de Detroit, donde todo el mundo sabe todo sobre todos. Ya sabes el tipo. Los partidos de fútbol los viernes por la noche son prácticamente una fiesta para el pueblo y no puedes comprar en el supermercado sin cruzarte con al menos 3 personas que te conocen desde que eras un bebé. No éramos ricos, pero tampoco estábamos en problemas. Mi papá ha trabajado en construcción toda la vida, empezó como obrero y finalmente tuvo su propio equipo. Mi mamá es esa maestra que todos recuerdan de la primaria, la que hornea galletas para su clase y realmente se preocupa por sus alumnos. Se esforzaron mucho para darnos una buena vida y la verdad lo lograron bastante bien. Somos 4 hermanos y te juro que la dinámica de nuestra familia podría ser una comedia si no fuera por todo el drama que pasó. Primero está Marcus, un hombre de 31 años, el hijo dorado que realmente se merecía el título. Siempre fue molesto porque parecía perfecto. Fue por el mejor alumno, capitán del equipo de fútbol, todo el paquete. Pero lo bueno es que nunca fue un creído por eso. Me ayudaba con la tarea y me enseñó a manejar sin ser condescendiente. Después de la universidad, empezó su propia empresa de construcción con algo de ayuda de las conexiones de papá y a los 25 ya ganaba más dinero que nuestros padres juntos. Luego estoy yo, un hombre de 28 años, el típico hijo del medio hecho realidad. Trabajo en informática, gano bien, nada espectacular. Soy el tipo a quien todos vienen con sus problemas porque sé escuchar. Traducción, sé guardar secretos. Juego videojuegos demasiado. Probablemente tomo más bebidas energéticas de las que debería y todavía estoy tratando de descubrir qué quiero hacer con mi vida más allá de arreglar computadoras. Después está Sara, una mujer de 26 años. Es la pacificadora de la familia. Trabaja como enfermera, siempre tratando de arreglar todo y a todos. Tiene esa cualidad de cuidar que heredó de mamá. Creo que ella es la que organiza todos los eventos familiares y recuerda los cumpleaños de todos. Es el tipo de hermana que llega a tu casa con sopa cuando estás enfermo, aunque no le hayas dicho que no te sientes bien. Y luego está Jack, un hombre de 24 años. Oh, Jack, el bebé de la familia que nunca realmente creció. Mamá y papá lo malcriaron demasiado. No voy a mentir, todos lo hicimos. Cuando él nació, yo ya tenía 4 años. Recuerdo que pensé que finalmente tendría un hermanito a quien mandar. Sara era demasiado decidida para eso. Él era ese niño adorable que podía salirse con la suya solo con una sonrisa. Mirando atrás, tal vez ahí empezó el problema. Nuestra casa siempre fue el lugar donde todos se reunían después de la escuela. Las galletas con chispas de chocolate de mamá eran legendarias en el vecindario. En serio, debería haber abierto una panadería. Papá construyó un deck increíble en el patio trasero, con una fogata donde todos nos sentábamos a contar historias. Cada fin de semana era como una mini fiesta, amigos entrando y saliendo, asados que duraban todo el día, ese tipo de cosas. Crecimos con esa idea de uno para todos, todos para uno. Mamá era súper insistente con la lealtad familiar. Realmente lo era. Siempre decía, al final del día, la sangre es lo único que tienes. Si alguno de nosotros tenía problemas en la escuela, nos regañaban a todos. Si alguien era acosado, todos íbamos a defenderlo. Cuando Marcus se metió en una pelea defendiendo a Sara de un tipo raro en una fiesta, todos lo cubrimos. Lo siento, mamá, si estás leyendo esto de alguna forma. Ese abollón en el carro no fue por un carrito de supermercado. Papá era más del tipo callado, pero sus acciones hablaban mucho. Nunca se perdió un solo partido, concierto o evento escolar de ninguno de nosotros. Trabajaba horas extras para que pudiéramos ir a la universidad sin ahogarnos en deudas.
Literalmente, construyó ampliaciones en la casa con sus propias manos para que cada uno tuviera su cuarto al crecer. Claro que teníamos problemas. ¿Qué familia no? Marcus podía ser un poco perfeccionista, siempre tratando de arreglar los problemas de todos. Yo pasé por una fase en la secundaria donde fui medio idiota. Perdón por la fase emo, mamá. Sara tuvo sus dramas con novios que todos tuvimos que aguantar. Y Jack, bueno, Jack siempre fue un poco egoísta, pero lo atribuíamos a que era el bebé de la familia. A pesar de todo eso, éramos muy unidos. Las cenas familiares todos los domingos eran obligatorias. Incluso en la universidad, todos volvíamos a casa a menos que no pudiéramos. Las fiestas eran enormes, con todos los primos, tías y tíos apretados en nuestra casa. Teníamos tradiciones familiares tontas que probablemente parecían raras a los ojos de otros, pero para nosotros eran muy importantes, como nuestra noche anual de pizza en Nochebuena, historia larga, o la forma en que todos nos amontonábamos en la habitación de Marcus durante las tormentas, un hábito de niños que nunca se perdió. Hace unos 2 años, Marcus conoció a una chica, Olivia, en una especie de evento para contratistas. Él estaba mostrando el trabajo de su empresa y ella era una diseñadora de interiores súper exitosa que acababa de mudarse desde Chicago, al menos según Marcus, antes de que todo se fuera al infierno. Ella se acercó a su puesto y empezó a criticar sus elecciones de azulejos para el baño en una casa modelo, diciendo algo así como que el beige es el color de rendirse en la vida. Marcus, en lugar de ofenderse, se enamoró perdidamente. Aquí necesito pintar el cuadro de Olivia para que entiendas cómo fue todo. Primero, era hermosa, de esas que llaman la atención al entrar, pero no de manera intimidante, más como la chica de al lado que además parece que podría salir en portadas de revistas. Pelo largo y castaño, siempre perfectamente arreglado. Después supe que gastaba como $200 en cortes de cabello, lo que me voló la cabeza. Tenía un tatuaje sutil de una brújula en la muñeca que se hizo mientras viajaba por Europa después de la universidad. Créeme, todos escuchamos esa historia como 50 veces, pero lo bueno de Olivia no era solo su belleza, era muy inteligente y divertida. Tenía una forma de contar historias que hacía que hasta lo más aburrido pareciera interesante. Podía hablar de muestras de pintura por 1 hora y aún así mantener a todos enganchados. Tenía una risa, hombre, una risa auténtica que hacía que todos se rieran también, incluso nuestro papá, que usualmente tarda mucho en aceptar a las parejas, ya estaba bromeando con ella para la segunda cena familiar. La primera vez que Marcus la llevó a casa fue como ver a alguien completar un rompecabezas que ni siquiera sabíamos que tenía piezas faltantes. Ella se metió a ayudar a mamá en la cocina y realmente sabía lo que hacía. Al parecer, su abuela era una chef famosa en Chicago. Podía hablar de deportes con papá sin fingir interés. Incluso logró que Sara hablara de un chico con el que estaba saliendo, lo cual fue impresionante, porque Sara suele ser muy reservada con esas cosas. Fueron rápido, pero nadie lo cuestionó porque simplemente funcionaban. Después de 6 meses, Olivia básicamente estaba viviendo en casa de Marcus. A los 8 meses ya buscaban casa juntos. Marcus le propuso matrimonio al cumplir 1 año juntos y nunca había visto a mi hermano tan nervioso por nada. Planeó todo un evento elaborado, alquiló un restaurante en la azotea, contrató a un fotógrafo, todo el paquete, pero a su manera típica, terminó soltando la propuesta en el estacionamiento porque ya no podía esperar más. A Olivia le encantó. Dijo que era perfecto para ellos. La casa que compraron juntos era una enorme y antigua casa victoriana que necesitaba mucho trabajo, pero con los conocimientos de construcción de Marcus y las habilidades de diseño de Olivia, la convirtieron en algo sacado de una revista. Literalmente, apareció en una publicación local de Hogar y Jardín. Tenían toda una visión para la casa.
espacio para futuros hijos, una cocina enorme para reuniones familiares, incluso un departamento en el sótano que planeaban arreglar para mamá y papá cuando envejecieran. Todo era perfecto, demasiado perfecto, ahora que lo pienso. ¿Conoces ese dicho de las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad? Sí, aquí es cuando Jack empieza a aparecer más en la historia. Acababa de graduarse de la universidad con un título genérico en negocios. No es por ofender a los estudiantes de negocios, pero ese era su tercer cambio de carrera después de pasar de ingeniería a psicología. Se mudó de vuelta a casa porque el mercado laboral estaba difícil y empezó a trabajar medio tiempo en un concesionario de autos. Todo comenzó con pequeñas cosas que parecían inocentes, como que Jack de repente se interesó mucho en el fitness. Mi hermano siempre había estado en buena forma, pero de repente iba al gimnasio 2 veces al día, compraba ropa deportiva cara, publicaba fotos provocativas en Instagram. Muy vergonzoso, lo sé. Al principio, todos pensamos que estaba pasando por una crisis de los veintitantos, pero luego noté que solo se dedicaba así los días que sabía que Olivia estaría en el gimnasio. Lo del gimnasio se convirtió en citas para batidos, que luego se volvieron reuniones de trabajo porque Jack de repente estaba interesado en diseño de interiores. Sí, claro, este es el mismo tipo que tenía pósters de Star Wars pegados con cinta adhesiva en la pared hasta los 20 años, pero ahora pasaba horas mirando el portafolio de Olivia y preguntando sobre combinaciones de colores. Por favor, recuerdo un día en particular que realmente me encendió las alarmas. Marcus tenía un gran proyecto a unas 2 horas de distancia, así que estaba mucho tiempo fuera. Pasé por su casa para dejar algunas cosas que mamá había mandado. Ella siempre enviaba paquetes sorpresa, generalmente llenos de esas famosas galletas. Entré. Todos teníamos llaves porque Marcus quería que nos sintiéramos bienvenidos y encontré a Jack y Olivia sentados demasiado cerca en el sofá, mirando algo en su laptop. Se separaron como si les hubieran pillado. He visto adolescentes culpables con mejor cara de póker. Olivia empezó a divagar sobre un proyecto de cliente en el que estaba trabajando y cómo Jack la ayudaba mucho en el negocio. Mientras tanto, Jack ni siquiera podía mirarme a los ojos. El ambiente estaba tan cargado de tensión incómoda que se podía cortar con un cuchillo. Pero aquí viene lo que realmente me mata. No dije nada. Me quedé ahí haciendo conversación trivial como un idiota, fingiendo que no veía la cara roja de Jack, ni cómo los botones de la camisa de Olivia no estaban bien abrochados. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que mi hermano no le haría eso a Marcus, que Olivia no tiraría a la basura todo lo que habían construido juntos, pero los incidentes seguían acumulándose. Sara también lo notó. Estábamos en una barbacoa familiar, de esas grandes donde todos llevan a sus hijos y perros, y es un caos total. Sara me apartó detrás del garaje de papá, donde solíamos escondernos para fumar en la secundaria. Perdón otra vez, mamá, dijo vibrando de nervios. Por favor, dime que no soy la única que está viendo esto, susurró, señalando a Jack y Olivia, que estaban junto a la mesa de bebidas. Ni siquiera hacían nada obvio, solo hablaban y reían, pero había una electricidad entre ellos. La forma en que Olivia tocaba el brazo de Jack cuando se reía, cómo los ojos de Jack seguían cada movimiento de ella. Intenté restarle importancia. Solo son amigos, dije, sin ni siquiera creerlo. Sara me lanzó una mirada que podía pelar pintura. ¿Amigos? ¿Estás ciego? Míralos. Y sí, cuando realmente lo mirabas, era obvio. Las caricias que duraban, los chistes internos, cómo se buscaban en cada reunión familiar, cómo Jack saltaba para ayudar si Olivia necesitaba algo. Mientras tanto, Marcus, dulce y despistado Marcus, solo sonreía, probablemente pensando en lo genial que era que su prometida y su hermano se llevaran tan bien. Lo peor era ver a Olivia con Marcus,
Todavía hacía el papel de la prometida perfecta, planeando la boda, hablando del futuro, actuando totalmente enamorada. Pero algo estaba mal. Ella dejó de mirarlo igual. Empezó a revisar el teléfono más durante sus conversaciones y ponía esa cara de culpa cada vez que Marcus hablaba de la boda. Luego llegaron los mensajes de texto. No estaba espiando, lo juro. Pero un día, el teléfono de Olivia se iluminó mientras ayudaba a mamá en la cocina y vi que apareció el nombre de Jack con un mensaje que definitivamente no era sobre diseño de interiores. Si me entiendes. Ella agarró el teléfono tan rápido que casi lo deja caer en el fregadero. Empecé a notar un patrón. Jack iba casi todos los días a la casa. Marcus tenía que visitar obras, siempre con alguna excusa. Necesitaba pedir prestadas herramientas, quería consejos para hacer ejercicio, tenía preguntas sobre cómo empezar su propio negocio, pero se quedaba horas, mucho más tiempo del que cualquier excusa legítima justificaría. El punto de quiebre, para mí, fue cuando Marcus me dijo emocionado que habían escogido la fecha de la boda, el 15 de junio. ¿Sabes qué hizo Jack cuando se enteró? Tiró su vaso, que se rompió en el suelo de la cocina de mamá. Olivia corrió a ayudarlo a limpiar, y juro que vi lágrimas en sus ojos. Debería haber dicho algo entonces. Debería haber sacado a Marcus aparte y contarle lo que estaba viendo. Pero ¿cómo le dices a tu hermano que su prometida y tu hermano menor obviamente se están enamorando? ¿Cómo destruyes a tu familia con solo unas palabras? Así que me quedé callado. Todos lo hicimos. Sara, yo, incluso mamá, que sé que notó que algo pasaba porque empezó a invitar a Marcus a casa sin Olivia más seguido, diciendo cosas como, vamos a pasar un rato de mamá y hijo, pero ninguno quería ser el que encendiera la chispa que lo quemara todo. Resulta que no tuvimos que hacerlo nosotros, ellos lo hicieron solos. Nunca olvidaré ese viernes por la noche. Está grabado en mi memoria como un tatuaje horrible. 13 de septiembre. Sí, viernes 13, porque aparentemente el universo tiene un sentido del humor macabro. Marcus debía supervisar un proyecto enorme a 2 horas de distancia, un complejo de apartamentos de lujo que estaba atrasado. Había estado haciendo jornadas de 14 horas para ponerlo al día. Esa noche decidió sorprender a Olivia llegando temprano a casa. Paró a comprar su comida favorita en un pequeño restaurante tailandés que les encantaba. Quería sorprenderla porque no habían tenido una cita de verdad en semanas. Todavía me enferma pensar en eso. Estaba en casa jugando Xbox cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero, un mensaje de texto de Sara. Algo está mal. Marcus no contesta. Luego, uno de mamá. ¿Has sabido algo de tu hermano? Finalmente, a las 11:47 de la noche, Marcus llamó. ¿Sabes ese momento en las películas donde alguien recibe una mala noticia y muestran el teléfono cayendo en cámara lenta? Eso fue exactamente lo que pasó. Su voz, nunca había escuchado algo así, hueca, vacía, como si alguien hubiera metido la mano y sacado su alma. Están en nuestra cama. Eso fue todo lo que dijo al principio. Solo 4 palabras que cambiaron todo. Ya estaba agarrando mis llaves antes de que terminara de hablar. El camino hacia su casa fue un borrón. Estoy bastante seguro de que rompí todas las leyes de tránsito que existen. Cuando llegué, la camioneta de Marcus estaba en la entrada, el motor aún encendido, la comida tailandesa en el asiento del pasajero, enfriándose. Él estaba sentado allí, todavía con su ropa de trabajo, cubierto de polvo de construcción, mirando fijamente al frente, como si estuviera viendo una película que solo él podía ver. Cuando toqué su ventana, se giró para mirarme con unos ojos que, Jesús, nunca olvidaré esa mirada. La escena adentro parecía sacada de un mal drama, ropa tirada por todas partes, y de verdad, por todas partes. La camisa elegante de gimnasio de Jack colgaba del pasamanos, el vestido de Olivia arrugado en las escaleras, los zapatos amontonados junto a la puerta principal
como una parodia enfermiza de la vida doméstica. Podía escuchar a Olivia llorando arriba, ese llanto feo, de esos que no te dejan respirar. Jack andaba tambaleándose por el dormitorio de Marcus, intentando ponerse los pantalones y con cara de que iba a vomitar. Las sábanas estaban hechas un desastre, almohadas por todos lados, y había una botella de vino vacía tirada en la mesa de noche. Habían estado bebiendo el vino caro que Marcus había estado guardando para su boda. Olivia seguía intentando explicar, como si hubiera alguna explicación para que el hermano de tu prometido estuviera en la cama que ustedes comparten. Ella llevaba puesta una vieja camiseta universitaria de Marcus, la que siempre usaba para dormir, y de alguna forma ese detalle hacía todo aún peor. Jack solo se quedó allí, sin camisa, con esa mirada de ciervo en los faros que me daban ganas de darle un puñetazo en la cara. Pero Marcus estaba aterradoramente calmado. Entró en ese dormitorio como si estuviera entrando a una obra de construcción normal. Observó el daño, respiró profundo, luego miró a Jack, su hermanito, el chico a quien le había enseñado a andar en bicicleta, ayudado con la tarea, sacado de líos incontables veces, y dijo con una voz que nunca había escuchado antes: «Sal antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Jack intentó hablar. Empezó a decir tonterías sobre estar enamorado, que simplemente pasó varias veces aparentemente durante meses. No sé qué me molestó más, si las palabras que salían de su boca o el hecho de que realmente pensara que tenía derecho a hablar. Agarré a Jack del brazo y prácticamente lo arrastré fuera. No por él, por Marcus, porque sabía que si Jack se quedaba un segundo más, Marcus lo mataría. Honestamente, una parte de mí quería dejar que lo hiciera. Olivia nos siguió escaleras abajo, llorando y tratando de agarrar el brazo de Marcus. Por favor, déjame explicar. No es lo que piensas, porque ¿qué más podría ser cuando estás desnuda en la cama con el hermano de tu prometido, verdad? Marcus solo se quedó allí, todavía inquietantemente calmado, y dijo: «Tienen una hora para recoger sus cosas y largarse. Lo que quede se quema». No estaba bromeando. Al día siguiente, hizo una fogata en el patio trasero. Ver cómo sus fotos de compromiso se encendían y ennegrecían en las llamas fue extrañamente satisfactorio. Me quedé con Marcus esa noche. No hablamos mucho, solo estuvimos sentados en su camioneta durante horas, motor apagado, mirando la casa que había comprado para su futuro. Cerca de las 3 de la mañana, finalmente habló otra vez. Iba a nombrar a nuestro primer hijo como papá. Fue entonces cuando se quebró, se hizo añicos. Sostuve a mi hermano mayor mientras lloraba por primera vez desde que éramos niños. ¿Qué más podía hacer? Sara llegó alrededor del amanecer con café y donas. Mamá seguía llamando, pero no contestamos. Todos sabíamos que intentaría arreglar las cosas, buscar alguna manera de mantener a la familia unida, pero algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas traiciones cortan. La bomba inicial había explotado, pero las réplicas apenas comenzaban. A la mañana siguiente del descubrimiento, sí, merece mayúsculas, mamá apareció en la casa de Marcus como un tornado en jeans de mamá. Había estado llamándonos toda la noche, pero la ignoramos porque sabíamos exactamente cómo iba a terminar esto. Verás, nuestra mamá tiene algo con la familia, una necesidad casi patológica de arreglar todo y mantenernos juntos. Usualmente es dulce, pero esta vez fue como ver a alguien tratando de poner una curita en una herida de bala. Estas cosas pasan, dijo, parada en la cocina de Marcus, como si estuviera hablando de un vaso de leche derramado y no de la destrucción completa de la vida de su hijo. Podemos superar esto como familia. Marcus solo la miró, la taza de café congelada a medio camino de su boca, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Sara, que también se había quedado, se rió, una risa dura y amarga que hizo que mamá se estremeciera. Pero mamá no terminó. Empezó a decir que Jack y Olivia no querían enamorarse,
que a veces el corazón quiere lo que quiere. Sí, de verdad dijo eso, como si estuviéramos en una película cursi. Fue entonces cuando Marcus finalmente perdió el control, no de forma ruidosa, casi peor. Solo se levantó, caminó a su cuarto y empezó a empacar una bolsa. No dijo ni una palabra. Aquí es cuando se pone aún más complicado. 2 días después, Jack y Olivia se mudaron juntos, no a un apartamento al otro lado de la ciudad, ni a otra ciudad. No, consiguieron un lugar a 3 cuadras de la casa de Marcus, 3 cuadras en nuestro pueblo pequeño. Eso significaba que Marcus ni siquiera podía ir a su cafetería favorita sin arriesgarse a encontrárselos. La reacción de papá fue otra cosa totalmente distinta. ¿Recuerdas que dije que él era del tipo callado? Bueno, resulta que tenía voz cuando la necesitaba. Apareció en la nueva casa de Jack. Luego supe que mamá le había dado la dirección y probablemente los vecinos aprendieron nuevas palabrotas ese día. Le llamó todos los nombres del mundo. Le dijo que no era hijo suyo. Todo el rollo. Luego se fue a casa y borró todas las fotos de Jack de la casa. Simplemente lo borró. Sara se encargó a su manera. Es enfermera, ¿verdad? Trabaja en el hospital local. Al parecer, Olivia fue por algo rutinario, y Sara se aseguró de que le tocaran un interno conocido por fallar en las primeras punciones para sacar sangre. Petty, quizás. Satisfactorio. Absolutamente. La verdadera sorpresa llegó cuando tuvimos que empezar a lidiar con los preparativos de la boda. Ya habían pagado depósitos para todo. El lugar, el catering, la banda. A Marcus no le importaba el dinero. Su negocio iba tan bien que podía aguantar el golpe. Pero cancelar todo significaba tener que contarle a la gente lo que había pasado. En nuestro pueblo pequeño, las noticias corren rápido, pero de alguna forma, decirlo en voz alta lo hacía peor cada vez. Luego, comenzó la tormenta en las redes sociales. Olivia, en su infinita sabiduría, decidió publicar un largo y dramático mensaje sobre seguir el corazón y cómo a veces el amor te encuentra en lugares inesperados. Incluyó una foto de ella y Jack mirándose con esa mirada profunda y llena de alma. La sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra. La mayoría apoyaba a Marcus, porque claro, ¿quién no? Pero hubo algunas personas defendiendo a ellos. ¿Qué clase de persona ve a un hombre robándose a la prometida de su hermano y piensa, sí, esto es romántico? Mamá seguía intentando hacer de pacificadora. Invitaba a Jack y Olivia a cenar y luego se sorprendía cuando Marcus, Sara y yo no íbamos. Comenzó con esta agotadora rutina de visitarnos a cada uno por separado, probablemente pensando que poco a poco nos desgastaría. Él sigue siendo tu hermano, le decía a Marcus. Ella cometió un error, pero no es mala persona, le decía a Sara. A mí me tocó aguantar infinitas variaciones del discurso de la familia, es todo, y hay que perdonar. La Navidad fue una pesadilla. Mamá intentó organizar una gran cena familiar pensando que podía obligarnos a portarnos bien. Papá puso el pie por primera vez y dijo que si Jack aparecía, él no iría. Marcus pasó las fiestas en casa de su mejor amigo en Chicago. Sara y yo hicimos una triste celebración en mi apartamento. Pedimos comida china y nos emborrachamos viendo Duro de Matar. No fue muy festivo, pero parecía lo apropiado. ¿Recuerdas que dije que hay cosas que no se pueden arreglar? Bueno, Jack y Olivia parecían decididos a demostrar que estaba equivocado de la peor manera posible. 6 meses después de destruir nuestra familia, decidieron casarse. Y no solo eso, planearon casi exactamente la misma boda que Olivia había estado organizando con Marcus. Ojalá estuviera exagerando. Mismo lugar, ese hermoso viñedo que Marcus había reservado. Mismo esquema de colores, ese verde salvia y dorado que Olivia había perfeccionado durante meses con nuestra mamá. Incluso el mismo florista. La única diferencia fue que adelantaron la fecha a abril en lugar de junio. Probablemente
porque Olivia no quería verse demasiado embarazada en el vestido. Ah, sí, se me olvidaba mencionar esa parte. Anunciaron su compromiso y el embarazo al mismo tiempo. Muy elegante. Las invitaciones llegaron un martes. Lo recuerdo porque estaba trabajando desde casa y escuché que el camión de Marcus frenó en seco afuera de mi apartamento. Entró sin llamar, sosteniendo ese sobre color crema como si fuera una serpiente viva. Dentro había una invitación diseñada con mucho gusto, porque, claro, el sentido estético de Olivia seguía siendo impecable, aunque su brújula moral estuviera completamente perdida. Decía: únete a nosotros para celebrar la unión de Jack, apellido, y Olivia, apellido. La audacia absoluta. Invitaron a todos, a mí, Marcus, Sara, mamá, papá, toda nuestra familia extendida, sus amigos en común. Incluso incluyeron una pequeña nota escrita a mano sobre cómo la familia lo es todo para ellos y cómo esperaban que todos pudiéramos avanzar juntos. Sara vomitó cuando recibió la suya, no por las náuseas del embarazo, sino de pura rabia. Mamá, como era de esperarse, vio esto como su gran oportunidad para la reconciliación familiar. Empezó toda una campaña sobre cómo asistir a la boda demostraría madurez y sería un buen ejemplo de perdón. Papá lo cortó rápido. Sus palabras exactas fueron: la única manera en que iré a esa boda es para objetar. Estoy casi seguro de que no estaba bromeando. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más retorcido. No solo copiaron los planes de la boda, intentaron recrear toda la narrativa de la relación. De repente, sus redes sociales se llenaron de fotos escenificadas que recreaban todos esos momentos especiales que Olivia había compartido originalmente con Marcus. Mismos lugares, poses similares, a veces hasta los mismos textos. Era como ver a alguien haciendo una copia barata de una película que amas. Las semanas antes de la boda fueron como ver un accidente de tren en cámara lenta. Jack seguía intentando contactarnos, enviando largos mensajes llenos de divagaciones sobre cómo todo pasa por una razón y a veces tienes que lastimar a las personas para seguir tu verdad. Sí, eso dijo. Supongo que esas clases de filosofía en la universidad realmente le sirvieron. Olivia incluso tuvo el descaro de pedirle a Sara que fuera dama de honor otra vez, diciendo algo sobre cómo las hermanas deben apoyarse entre sí. La respuesta de Sara no es imprimible en Reddit. Mamá fue a la boda. Claro que fue. Se vistió elegante, llevó un regalo, todo el show. Se tomó fotos con los felices novios. Las publicó en Facebook con algún pie de foto sobre el amor que todo lo conquista. Marcus vio esas fotos mientras hacíamos nuestra celebración alternativa, también conocida como emborracharnos en mi casa y planear elaboradas fantasías de venganza que nunca cumpliríamos. Solo miró las fotos, se rió con una risa horrible y vacía y dijo: al menos papá cumplió su palabra, porque pasó el día de la boda enseñándole a pescar al ahijado de Marcus. Le mandó un solo mensaje a Jack: espero que haya valido la pena. Luego bloqueó su número. Dicen que el karma se toma su tiempo, pero cuando llega, hace que valga la pena. Bueno, Reddit, aquí es donde todo cierra el círculo de la manera más bellamente irónica posible. ¿Recuerdas cómo toda la relación de Jack y Olivia empezó con una traición? Adivina cómo terminó. Si dijiste con otra traición, felicidades. Has estado prestando atención. Sucedió hace unos 3 meses. Su pequeña vida perfecta estaba por todas las redes sociales. Conjuntos de gimnasio combinados, noches de cita elegantes, fotos del progreso de la habitación del bebé, qué asco, y esas extrañas sesiones mensuales de fotos de embarazo que Olivia insistía en hacer. Todo parecía perfecto para Instagram en la superficie. La pareja dorada que siguió a su corazón y encontró el amor verdadero a pesar de todos los que los odiaban.
es decir, su propia familia a la que traicionaron. Un día, mamá me llamó al trabajo. Casi no contesté porque últimamente todas sus llamadas eran alguna variación de ¿no podemos dejar todo esto atrás? Pero algo en mi instinto me dijo que contestara. En cuanto escuché su voz, supe que había pasado algo grande. Estaba haciendo ese intento de sonar casual, pero no le salía del todo bien. ¿Has hablado con tu hermano últimamente? Preguntó. Y por primera vez en mucho tiempo no hablaba de intentar arreglar las cosas con Jack. Resulta que Olivia había estado teniendo una aventura. No cualquier aventura. Estaba acostándose con el mejor amigo de Jack de la secundaria, Tom. Ya sabes, el mismo Tom que fue el padrino de Jack en la boda. El mismo Tom que dio ese discurso emocional sobre la lealtad y la amistad en la recepción. El mismo Tom que había estado ayudando a Olivia con sus clases de yoga prenatal los últimos meses. Pero espera, esto se pone mejor. No solo los descubrieron de una forma espectacular. La esposa de Tom, sí, él también estaba casado, encontró sus mensajes de texto y decidió que la mejor venganza era hacer capturas de pantalla de todo y publicarlo en Facebook. Hablamos de meses de mensajes, fotos secretas, detalles explícitos de sus encuentros. La esposa de Tom etiquetó a todos los que conocían, y me refiero a todos, sus familias, amigos, compañeros de trabajo. Fue como ver una bomba nuclear estallar en cámara lenta. Los mensajes eran reveladores. Resulta que Olivia y Tom llevaban liándose desde antes de la boda. Su conexión especial empezó justo cuando ella publicaba esas fotos perfectas de luna de miel con Jack. Lo mejor de todo, algunos de sus encuentros fueron en la cama de Jack y Olivia, lo mismo que le hicieron a Marcus. Como dije, el karma tiene sentido del humor. ¿Quieres saber la mejor parte? Estaba con Marcus cuando nos enteramos. Estábamos en esta nueva cervecería que él está ayudando a remodelar, revisando unos planes, cuando nuestros teléfonos empezaron a llenarse de notificaciones. Marcus leyó las publicaciones, vio todas las capturas de pantalla y solo empezó a reír. No fue una risa amarga, ni una risa enojada. Fue una risa genuina con lágrimas en los ojos. Supongo que el corazón quiere lo que quiere, logró decir entre respiros. Sara, que aparentemente había estado esperando este momento, inmediatamente compartió la publicación con un comentario. El karma toma reservas. ¿Frío? ¿Satisfactorio? Absolutamente. La reacción de Jack fue exactamente lo que esperarías. Se mudó ese mismo día, dejando a Olivia llorando en su casa perfecta, con la habitación del bebé perfecta. Intentó llamarnos a todos, a mí, a Marcus, a Sara, incluso a papá. Dejó mensajes de voz larguísimos diciendo que ahora entendía lo que le hizo a Marcus y que lo sentía mucho, demasiado poco, demasiado tarde, amigo. Mamá, como siempre, está hecha un lío. Sigue diciendo cosas como, ¿no hemos sufrido todos lo suficiente? Ahora es momento de unirnos como familia. La respuesta de papá suena a problema de ellos. Marcus ni siquiera contestó sus mensajes. La guinda del pastel. Olivia intentó echarle la culpa a las hormonas del embarazo. Hizo una publicación llorosa en Instagram sobre una locura temporal y cómo nunca quiso hacerle daño a nadie. La sección de comentarios fue una obra maestra de gente señalando sus tonterías. Al parecer, algunos recordaban sus publicaciones similares sobre seguir al corazón cuando dejó a Marcus por Jack. En cuanto a Jack, lo último que supe es que volvió a vivir en el sótano de mamá. Olivia sigue en su casa publicando citas inspiradoras, vagas, sobre superar tormentas y encontrar fuerza en tiempos difíciles. El matrimonio de Tom obviamente terminó y se mudó a la casa de sus padres en Ohio. El trifecta del karma está completo. Mientras tanto, Marcus está realmente bien. Conoció a una mujer increíble en el trabajo, una arquitecta que le ayuda con sus proyectos. Llevan unos meses saliendo, tomándolo con calma.
Ella sabe toda la historia y de hecho sugirió que todos vayamos a terapia juntos para superar el trauma familiar. Ella es básicamente lo opuesto a Olivia en todos los sentidos. Así que ahí estamos ahora. Jack está probando su propia medicina. Olivia está aprendiendo que el karma no tiene favoritos y nosotros por fin seguimos adelante. Mamá sigue intentando arreglar todo, pero hasta ella empieza a darse cuenta de que algunas cosas no se pueden arreglar. A veces, la mejor venganza es simplemente sentarse y dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus propias acciones.